Mi madrastra cambió las cerraduras de mi casa mientras yo estaba a 1500 kilómetros de distancia en la universidad. No es tu casa, me dijo. Así que cambié todas las cerraduras para siempre. Me llamo Riley y tengo 22 años. Lo que estoy a punto de contarles no es un drama familiar inventado. Es mi vida, y nunca imaginé que estaría publicando algo así aquí. Pero bueno, la vida es así de rara. Para comprender realmente el pandemonio que se produjo, primero deben entender algo de mi historia. Mi madre, Laura, era la mujer más fuerte que conocía. Planificaba meticulosamente cada aspecto de su vida. Trabajaba como contadora senior y era el tipo de persona que mantenía todo bien archivado y organizado, incluso los recibos y las pólizas de seguro de vida. Incluso escribió su testamento completo años antes de enfermar. Solía pensar que era raro, pero ahora lo entiendo. Siempre decía, quiero asegurarme de que estés bien, pase lo que pase. Mi madre murió de cáncer de colon cuando yo tenía 18 años. No estoy segura de si alguno de ustedes ha pasado por algo similar, pero ver a alguien que te importa deteriorarse constantemente es horrible. Luchó mucho durante 4 años y nunca se quejó. Renunció a su trabajo para centrarse en su tratamiento y, a pesar de todo, siguió planificando, asegurándose de que todos los papeles de la casa, las finanzas y mi futuro estuvieran en orden. Antes de morir, me sentó y me dijo, Riley, esta casa es tuya ahora. Es tu hogar, y quiero que la conserves. Prométeme que siempre la cuidarás. Era muy joven en ese momento, a solo semanas de entrar a la universidad. No tenía ni idea de cómo funcionaba todo, pero sabía una cosa. Esa casa era lo último que quedaba de ella. Mi madre la compró incluso antes de conocer a mi padre. Trabajó duro para conseguirla, pagó la hipoteca y creó una vida maravillosa para nosotras allí. Se aseguró de que me la quedara yo, y nadie más. Aquí es donde mi padre entra en escena. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años. No hubo consecuencias espectaculares, batallas por la custodia ni disputas por la propiedad. Mi padre simplemente se fue. Conoció a otra persona, Brenda, y eligió empezar una nueva vida con ella. Se volvió a casar inmediatamente y tuvo a mi media hermana, Sophie. Para ser justos, papá hizo una cosa bien. Pagó mi universidad por adelantado depositando fondos en una cuenta separada. Esa fue su interpretación de la manutención infantil, supongo. No estaba furiosa en aquel entonces. Simplemente acepté que ya no era miembro de su nueva familia. Los visitaba durante las fiestas. Brenda nunca fue abiertamente desagradable conmigo, pero estaba claro que no me consideraba familia. Hacía eso de invitarme a cenar, pero parecía como si esperara que me negara. Riley, eres bienvenida a unirte a nosotros para cenar, ofrecía en un tono agradable mientras revolvía una olla. Se sentía tan forzado que se me ponía la piel de gallina. Papá, mientras tanto, trabajaba constantemente para mantener a su familia. Sophie era probablemente 10 años menor que yo, y aunque intenté conectar con ella, siempre me sentí como una invitada en su casa. ¿Alguna vez has sentido que no perteneces a un lugar? Así es como me sentía. Residían en una propiedad alquilada en ese momento, que no era lujosa, pero sí adecuada. En fin, una vez que mamá murió, no tenía ni idea de cómo manejar la casa. Estaba demasiado aturdida para pensar con claridad. Papá y Brenda vinieron justo después del funeral y, para mi sorpresa, se ofrecieron a ayudarme. Su respuesta fue, Riley, no puedes vivir sola ahora mismo. Es demasiado para manejar, déjanos quedarnos aquí durante el verano y te ayudaremos a encargarte de todo mientras te aclaras. No discutí, estaba hecha un desastre, acababa de perder a mi madre, mi ancla, y la idea de estar sola en esa gran y silenciosa mansión me aterrorizaba. Brenda puso su mejor cara de empatía, fingiendo que estaba ahí para mí, mientras Sophie vagaba por la casa como si fuera un parque infantil. Recuerdo estar sentada en la oficina de mamá, ahora mi oficina, maravillándome de sus títulos en la pared y sus libros de finanzas bien organizados. Había trabajado tan duro para asegurarme de que tuviera un hogar, y sin embargo, no podía decidirme a tocar sus pertenencias. Dejé que papá y Brenda se mudaran a la habitación extra, y Sofía lo que una vez fue el cuarto de manualidades de mamá. Al final del verano, me estaba preparando para ir a la universidad fuera del estado. Fue entonces cuando papá sugirió que se quedaran para siempre. Una mañana en el desayuno, dejó su café a un lado y dijo, no tendrás que preocuparte por las facturas, el mantenimiento o que la casa esté vacía. Será bueno para todos nosotros. Brenda intervino, cocinando panqueques en la estufa. Nos encargaremos de todo, Riley. La casa estará en perfecto estado cuando vuelvas. En ese momento, tenía sentido. Habían sido buenos compañeros de casa durante el verano. Brenda incluso se había ablandado un poco.
Cocinaba para mí y me invitaba a sus extrañas reuniones del club de lectura, donde señoras de mediana edad deliraban con horribles novelas románticas. Sophie empezó a llamarme su hermana guay, lo que debo confesar, me calentó un poco el corazón. Así que acepté, no vi ningún daño en ello. Confié en ellos. Durante los siguientes 4 años, volví a casa para las vacaciones y festivos, y estuvo bien. Brenda preparaba grandes festines de bienvenida. Papá hacía chistes tontos de papá y Sophie me contaba los últimos dramas de la escuela secundaria. Empecé a creer que nos habíamos transformado en una extraña pero funcional familia ensamblada. Claro, había cosas menores, como que Brenda cambiaba los muebles o hacía comentarios sutiles sobre la casa, pero las ignoraba. No valía la pena armar lío. Cuando llamé a papá durante mi último año de universidad para decirle que había aceptado un trabajo en mi ciudad natal, sonó encantado. Eso es genial, Riley. Tendremos la casa lista para ti. No lo pensé 2 veces. Me gradué, empaqué mis pertenencias e hice el largo viaje a casa, ansiosa por comenzar este nuevo capítulo. Debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal cuando el taxi llegó a la casa y vi cortinas nuevas en las ventanas. Pequeñas cosas habían cambiado. Los rosales que plantó mamá seguían allí, aunque habían sido podados de forma diferente. El porche delantero parecía haber sido repintado. No pensé mucho en ello hasta que llegué a la puerta, saqué mi llave y no encajó. Fue entonces cuando las cosas empezaron a desmoronarse. Nunca olvidaré el momento exacto en que me di cuenta de que algo iba muy mal. El taxi me dejó en una bonita tarde soleada. Parecía el día perfecto para empezar de nuevo. Tenía 22 años, un título, un trabajo y estaba lista para volver a la casa que había imaginado que siempre sería mía. Incluso recuerdo estar de pie frente a la casa, maleta en mano, respirando la extraña combinación de rosas y césped recién cortado. Los rosales de mamá seguían allí, pero habían sido podados de forma diferente, con la forma redondeada que caracterizaba a Brenda. Fueron pequeños detalles como estos los que me hicieron notar los primeros cambios sutiles. Subí al porche, saqué la llave de mi casa y la inserté en la cerradura, imaginando inmediatamente mi primera noche de vuelta en mi cama. Había pasado todo el viaje en coche imaginando poner mis pertenencias en mi cama, desempacar un poco y dormir como un tronco después del largo viaje. Pero la llave no giraba. Lo intenté de nuevo, y no pasó nada. No puede ser, pensé. Tal vez estoy demasiado cansada, o tal vez la cerradura está atascada. Llamé a la puerta, medio sonriendo y expectante. Brenda abrió un momento después, con un delantal y parecía que acababa de terminar de hornear, con manchas de harina en las manos. Su expresión se quedó en blanco por medio segundo. Luego puso una sonrisa falsa y preguntó: «Riley, ¿qué haces aquí?» Esa pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Qué hacía yo allí? Creía que vivía allí. Tartamudeé. Me mudo de vuelta a casa. Se lo dije, ¿recuerdan? Su sonrisa vaciló. Ah, cierto, respondió. Como si de repente se hubiera dado cuenta de algo que había olvidado incluir en la lista de la compra. Se hizo a un lado, a regañadientes, y me dejó entrar. Cuando entré con mi maleta, fue como entrar en una versión extraña de mi casa. La sala de estar se veía diferente. Los muebles de mamá seguían allí, pero habían sido reorganizados. La horrible decoración rústica de Brenda, las plantas falsas y los letreros cursis con frases como «Vive, ríe, ama», se habían apoderado de la repisa de la chimenea y las estanterías. ¿Y la vieja foto de mamá y yo en la mesita auxiliar? Desaparecida. En su lugar, había un nuevo retrato familiar con papá, Brenda y Sophie. Tragué saliva, con la garganta apretada, pero intenté mantener la calma. Papá estaba sentado en el viejo sillón de mamá, en el que solía acurrucarse con un libro después del trabajo. Levantó la vista de su tableta e hizo un gesto incómodo de sorpresa cuando me vio. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, nuevas historias reales todos los días. Sophie estaba despatarrada en el sofá, con el teléfono en la mano y los auriculares puestos. Apenas me miró. «Oye, has vuelto», comentó papá, con un tono demasiado alegre. «Sí», dije, logrando una ligera sonrisa. «¿Por qué han cambiado las cerraduras?» Papá se rascó la nuca como solía hacer cuando estaba nervioso. «Ah, eso. Las cambié el mes pasado. Hubo un par de robos en el vecindario, así que, ya sabes, por seguridad». «¿No pensaste en darme una llave nueva?» Mi voz salió más áspera de lo que quería, pero ya me sentía incómoda con la situación. Brenda, que estaba detrás de mí, intervino. «No creíamos que fueras a estar aquí tan pronto. Me gradué la semana pasada», expliqué, mirándolos a ambos. Les dije que volvería a casa por mi trabajo. Literalmente les envié la fecha en que estaría aquí.
Brenda no respondió, simplemente se cruzó de brazos y me miró fijamente, como si yo fuera la que había hecho algo mal. Papá se levantó e hizo un gesto hacia la oficina. Riley, ¿podemos hablar en privado un segundo? Lo seguí, con el equipaje aún en la mano, el corazón latiéndome con fuerza. La vieja oficina de mamá se veía prácticamente igual, aunque vi que algunos de sus libros habían sido apartados para las pertenencias de Brenda. Papá cerró la puerta de golpe detrás de nosotros y, cuando se giró para mirarme, me di cuenta de que estaba aprensivo, como si supiera que lo que iba a decir me irritaría. Escucha, empezó, con voz baja. Hay algo que necesito decirte. Esas palabras me hicieron un nudo en el estómago. Papá hizo una pausa, con las manos temblando a los lados. Brenda. Ella cree que esta casa es mía, que te dejé vivir aquí después de que tu mamá falleciera. Lo miré, sin comprender. Gimió y miró al suelo. Nunca le dije la verdad, que tu mamá compró la casa y te la dejó a ti. Le dije que le di la casa a tu mamá después del divorcio y que me la devolvieron cuando ella falleció. No podía hablar, simplemente me quedé allí, mirándolo fijamente, sintiendo como si me hubieran quitado el aire. Mi casa, la casa de mi madre. Luchó tanto para asegurarse de que tuviera esta única cosa. Él mintió al respecto a Brenda durante 4 años. Tuve que, Riley, dijo papá, sin mirarme a los ojos. No entiendes cómo es. Brenda no habría accedido a vivir aquí si hubiera pensado que no era mía. Recuperé la voz, aunque temblorosa. Así que la dejas pensar que es dueña de mi casa, y ahora se supone que yo debo, ¿qué?, desaparecer. Me agarró del brazo y suplicó. No, 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 no es así. Dame un poco de tiempo para arreglar esto. Le diré la verdad, lo prometo. Solo que no todavía. No quiero arruinar mi matrimonio, por favor. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi propio padre me pedía que mintiera para que pudieran quedarse en mi casa, la que mi madre había luchado toda su vida para comprar, porque era demasiado cobarde para decirle la verdad a su esposa. Cogí las llaves que me dio para las nuevas cerraduras, pero eso fue todo. Tenía náuseas, me sentí traicionada, pero, en el fondo, me sentí como una idiota por creerles. Accedí a dejar que lo arreglara, pero en el fondo sabía que no iba a salir bien. Esa noche, durante la cena, la tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Brenda se sentó a la cabecera de la mesa, sonriendo como si nada fuera mal, pero me di cuenta de que me miraba de vez en cuando con ojos penetrantes y calculadores que me ponían la piel de gallina. Sophie me ignoró por completo, mientras que papá apenas habló. Di vueltas a la comida, con los pensamientos acelerados. Era solo el principio, podía sentirlo. ¿Sabes que a veces la gente no tiene que decir nada para expresar lo que siente por ti? Eso es en lo que se convirtió vivir con Brenda. Una constante animosidad tácita disfrazada de amabilidad. Papá no lo llevaba mejor. Me evitaba por completo, como si ignorar la situación la hiciera desaparecer. Era como si hubiera entrado en la casa de otra persona y me hubiera quedado más tiempo del debido, solo que era mi propia casa. Los primeros días fueron incómodos, pero manejables. Pasé la mayor parte del tiempo en mi habitación, desempacando mis pertenencias, hablando con viejos amigos por mensaje de texto y procesando todo lo que papá me había contado. La tensión no era tan intensa al principio, más bien del tipo silencioso, cuando te das cuenta de que la gente te observa. Brenda entraba en la cocina cuando yo estaba preparando café y hacía comentarios pasivos como: «Oh, estás despierta temprano, debes seguir con el horario de la universidad, o más bien, vas a cocinar para ti esta noche. No sabía que ibas a cenar en casa». La cuestión es que no gritaba, pero cada palabra tenía un tono que decía: «No perteneces a este lugar». La situación empeoró rápidamente. El miércoles por la mañana, iba a poner una lavadora. Había dejado mi ropa preparada en el lavadero y fui a buscar detergente. Cuando volví, Brenda ya estaba sacando mi ropa de la lavadora y poniéndola en una cesta. Mis camisas blancas estaban de repente mezcladas con ropa negra que aún no se había lavado. Me quedé paralizada y la miré fijamente durante un segundo. «Oh», empezó, como si acabara de verme. «Pensé que era la cesta de Sophie. Deberías etiquetar tus cosas, estaban clasificadas», respondí sin rodeos. «Y Sophie no lava su propia ropa, ¿verdad?». Su sonrisa era muy fina. «Bueno, no puedo estar al tanto del desorden de todos aquí». Cogió su taza de té y se fue, dejando mi ropa hecha un montón arrugado. Entendí lo que estaba haciendo. Esperaba que reaccionara y montara una escena, pero no iba a darle esa satisfacción. Esa noche solo preparó comida para 3 personas para la cena. No me había dado cuenta hasta que llegué a la mesa y vi 3 platos, uno para ella, uno para papá y otro para Sophie. Levantó la vista hacia mí y dijo: «Oh, Riley, pensé que ibas a cenar fuera esta noche. No dijiste nada».
Vivo aquí, respondí con calma. No preguntaste. Se encogió de hombros y sonrió con una dulzura fingida. Bueno, hay pan en la despensa si tienes hambre. Me quedé sentada un momento, pensando en irme o en explotar con ella. Pero en su lugar, cogí mi abrigo y me fui. No soportaba estar sentada frente a ellos ni un segundo más. Terminé en el restaurante del barrio, comiendo un sándwich sola y enviando mensajes de texto a uno de mis viejos amigos del instituto. Por favor, avísame si estás libre mañana. Necesito salir de casa. Al día siguiente, contacté con mi amiga Yasmín. Seguía viviendo cerca y, cuando le informé de la situación, me puso esa cara de asombro que se te queda cuando no puedes creer lo que estás oyendo. Espera, ¿están viviendo en tu casa, actuando como si fueras la invitada? Riley, ¿qué demonios? No sé qué hacer, admití. Papá es demasiado cobarde para decirle la verdad a Brenda, y ella está intentando hacerme la vida imposible. Siento que estoy perdiendo la cabeza. Pasamos la tarde charlando y poniéndonos al día, y durante unas horas, me sentí casi como yo misma de nuevo. Yasmín se rió. Si sigue presionando, iré y la pondré en su lugar por ti. Me hizo reír, pero cuando llegué a casa, el miedo volvió. La casa estaba oscura y silenciosa. Encendí la luz del pasillo y descubrí algo extraño. Mis zapatos, que había colocado cuidadosamente junto a la puerta, habían sido trasladados al armario de los abrigos. Era un detalle menor, pero transmitía un mensaje fuerte. Brenda no quería que hubiera ningún rastro mío a la vista en su espacio. Durante la semana siguiente, redobló la apuesta. Me despertaba y descubría que mis pertenencias habían sido movidas, como mi taza de café colocada de repente al fondo del armario, o mi correo tirado sin querer en un montón de basura. Una mañana, fui a ducharme, solo para descubrir que el agua caliente estaba helada. Sophie, astutamente, se había duchado durante 45 minutos justo antes que yo. Brenda hizo un espectáculo diciendo: «Oh, Riley, supongo que tendrás que levantarte más temprano. Sophie está creciendo y tarda más estos días». Lo peor fue ver cambiar a Sophie. Cuando éramos más jóvenes, me seguía como una pequeña sombra. Me llamaba hermana mayor y me rogaba que le trenzara el pelo. Ahora, cada vez que entraba en la habitación, ponía los ojos en blanco y decía cosas como: «Es tan vaga, mamá». De hecho, la oí por teléfono diciendo: «No sé por qué sigue aquí. Ni siquiera es su casa». Eso dolió más de lo que quiero admitir. Y luego estaba papá. Lo juro, podía sentir que me evitaba. Llegaba tarde a casa o salía a pasear cada vez que Brenda empezaba a meterse conmigo delante de él. Si lo pillaba solo e intentaba hablar del tema, se limitaba a murmurar algo sobre mantener la paz. ¿Para quién se mantenía la paz? Brenda movió el jarrón favorito de mamá, lo que me hizo explotar. El precioso jarrón de cerámica con flores azules pintadas llevaba en la repisa de la chimenea desde que tengo memoria. Cuando llegué a casa un día, lo descubrí metido en una estantería cualquiera en un rincón. En su lugar, había uno de los horribles objetos rústicos de Brenda y un feo letrero de madera que decía: «Hogar, dulce hogar». Le pregunté directamente al respecto: «¿Por qué has movido el jarrón?». «Oh», respondió, sin levantar la vista de su tableta. «Pensé que no encajaba con el nuevo estilo que quiero darle a este lugar». «Seguro que lo entiendes», no respondí, pero sentí que algo se rompía dentro de mí. Ese jarrón era más que una simple decoración. Era un trozo del recuerdo de mi madre, y Brenda no tenía derecho a tocarlo. Esa noche, empecé a empaquetar las pertenencias de Brenda, en mi cabeza. Aún no estaba lista para actuar, pero sabía que no podía seguir viviendo así. El sábado por la mañana, sentía como si estuviera viviendo en la casa de otra persona, una invitada no deseada en mi propia casa. La animosidad de Brenda se había vuelto tan intensa que incluso entrar en la cocina era como entrar en territorio enemigo. Evitaba las zonas comunes mientras ella o Sophie estaban presentes solo para mantener mi cordura. Esa mañana, sin embargo, algo iba mal. Me desperté en silencio, un silencio absoluto. No se oía a Brenda golpeando ollas en la cocina, ni a Sophie poniendo música pop a todo volumen desde su habitación, ni a papá viendo las noticias de la mañana en la televisión. Era inquietante. Al principio pensé que habían salido a desayunar o algo así, pero la casa parecía abandonada. Estaba excesivamente limpia. Las encimeras de la cocina estaban impolutas, la mesa del comedor estaba vacía, e incluso los zapatos que se amontonaban constantemente cerca de la entrada principal habían desaparecido. Me quedé allí de pie, descalza y todavía en pijama, con el estómago encogido. Revisé mi teléfono, sin encontrar nada. Ni mensajes de texto ni llamadas perdidas. Intenté contactar con papá primero. Fue directo al buzón de voz.
Eso era extraño. Lo intenté de nuevo. El mismo resultado. A esas alturas, tenía la sensación de que algo iba mal. Tal vez fuera paranoia por las semanas de estrés con Brenda, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que no se trataba de una mañana de sábado cualquiera. Finalmente, llamé a Brenda. Estaba a punto de colgar después del cuarto timbrazo cuando contestó. Su voz era áspera. ¿Qué quieres? Su tono me pilló totalmente desprevenida. Solo quería saber dónde está todo el mundo. Me he despertado y la casa estaba vacía. Se rió, y no una risa cualquiera, sino un sonido cruel y espantoso que me puso la piel de gallina. Oh, ¿no te lo dijimos? Estamos en las Maldivas, ya sabes, playas soleadas, complejos turísticos de lujo, todo el rollo. Parpadeé, apretando el teléfono con más fuerza. ¿Qué? ¿Las Maldivas? Vuelos en primera clase y todo, dijo con una alegría fingida. No lo mencionamos porque, francamente, no queríamos que te unieras a nosotros. No estás precisamente en posición de pagarte el viaje, ¿verdad? Se me encogió el estómago. ¿De qué estás hablando? Fue entonces cuando abandonó por completo la farsa. Estoy hablando de que vives en nuestra casa como una niñata consentida, dijo con rabia. Tu padre puede ser demasiado blando para decirlo, pero yo no. Eres una gorrona, Riley. Has estado viviendo a nuestra costa bastante tiempo. ¿Sabes lo vergonzoso que es tener a una mujer adulta ocupando nuestra casa mientras nosotros pagamos todas las facturas? Apenas podía respirar, me temblaban las manos y me desplomé en una de las sillas de la cocina, incapaz de sostenerme sobre mis piernas. No es tu casa, dije con voz entrecortada. Es mi casa. Me ignoró. Hemos terminado, Riley. Cuando volvamos, quiero que te hayas ido. Me da igual dónde vayas, puedes dormir en un banco del parque, pero no te quedarás aquí. Si sigues en esa casa cuando volvamos, te echaré personalmente. De fondo, podía oír a Sophie riéndose y a papá diciendo algo que no podía entender. El sonido retorció aún más el cuchillo. Brenda, tú no te molestes en llamar a tu padre, dijo, con voz gélida. Está de acuerdo conmigo, simplemente es demasiado débil para decírtelo él mismo. Ya hemos bloqueado tu número. Que tengas una buena vida, Riley. Luego colgó. Me quedé allí sentada, aturdida, con el silencio de la casa presionándome. Miré el teléfono, medio esperando que volviera a llamar y me explicara que era una broma pesada, pero no lo hizo. El silencio de mi padre al otro lado fue suficiente para confirmarlo todo. Se habían ido, de vacaciones, a disfrutar de una isla tropical mientras yo estaba sola en lo que se suponía que era mi casa, y lo peor. Pretendían echarme cuando volvieran. Durante los primeros minutos, me quedé sentada con la mente en blanco. No podía procesarlo, no podía creer que mi papá, mi propio padre, hubiera permitido que esto ocurriera. No la detuvo, no me defendió, o simplemente lo consintió, pero la sorpresa no duró mucho. Se transformó en algo más, algo que no había sentido en semanas. Rabia. ¿Querían que me fuera? Bien, pero habían pasado por alto un detalle crucial. Esta era mi casa. Pasé la siguiente hora sentada en esa silla, mirando las paredes y repitiendo la conversación en mi mente. La voz de Brenda resonaba una y otra vez. Gorrona, ocupante ilegal, vergonzosa. No solo lo dijo, sino que lo dijo de tal manera que me sentí como un parásito inútil aferrado a su hermosa vida, como si no perteneciera a ese lugar. Bueno, no iba a dejar que ganara. Para la hora del almuerzo, había ideado un plan. Lo primero es lo primero. Bloqueé sus números de teléfono. No quería oír ni una palabra de ninguno de ellos, incluido papá. Luego contacté con el cerrajero. Servicio de emergencia. La persona preguntó cuándo. Describí lo que necesitaba. Sí, respondí, intentando mantener la voz firme. Lo antes posible. El cerrajero llegó esa tarde. Un hombre mayor con ojos amables que no hizo demasiadas preguntas. Cambió las cerraduras de todas las puertas de la casa, incluyendo la delantera, la trasera y la del garaje. Costó más de lo que quería, pero no me importó. ¿Alguien más tiene llaves de estas puertas?, dijo mientras me entregaba el nuevo juego. Ya no, dije. Una vez cambiadas las cerraduras, cogí unas bolsas de basura y cajas y empecé a empaquetar sus pertenencias. Estaba harta de fingir que todo estaba bien. Si Brenda y papá creían que podían volver a entrar en mi casa después de tratarme como basura, se equivocaban. Fui habitación por habitación, la ropa cara de Brenda empaquetada, sus caros artículos de baño apilados en los mostradores y metidos en una bolsa, los juguetes de Sophie, el material escolar y cualquier otra cosa que hubiera dejado tirada, todo en cajas. Los palos de golf de papá, que nunca usa pero de los que siempre presume, fueron directos al garaje. Para cuando terminé, el sol se había puesto y el garaje estaba lleno de sus pertenencias. Fue agotador, pero se sintió genial.
como si estuviera recuperando lo que era mío, pieza por pieza. Me senté en el sofá esa noche, mirando el espacio limpio y vacío que habían ocupado durante años. Se sentía extraño, tranquilo, pero se sentía como en casa de nuevo. Esa noche, dormí mejor que en semanas. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de paz que no había tenido en mucho tiempo. Me preparé una taza de café, me senté en el viejo sillón de mamá y vi cómo el sol brillaba a través de la ventana. Sabía que era solo el principio. Brenda no iba a dejar que esto pasara sin luchar, ¿y papá? Bueno, ya no sabía qué esperar de él. Pero una cosa era segura. Yo no iba a ir a ninguna parte. La tormenta llegó el viernes por la noche. Lo había esperado, sinceramente. Había pasado toda la semana preparándome mentalmente para la explosión que sin duda se produciría cuando volvieran y vieran lo que había hecho. Incluso ensayé lo que iba a decir varias veces para no tropezar ni darles la oportunidad de manipularme. Esa tarde, había vuelto a casa del trabajo, había dejado mi bolso en la entrada y me había fijado en lo silenciosa que estaba la casa. No era el silencio inquietante y vacío que había experimentado la mañana después de la llamada de Brenda. No, este era el tipo de silencio que se sentía bien. Se sentía como la tranquilidad. Mi tranquilidad. Acababa de sentarme con mi portátil para revisar el correo electrónico cuando oí el coche entrar en la entrada. El sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava me revolvió el estómago, pero me obligué a mantener la calma. No me moví de mi asiento en el sofá mientras oía portazos, pasos resonando por el camino y a Brenda intentando y fallando al abrir la puerta principal. Empezó a golpearla inmediatamente. ¿Really? Su voz ya era áspera. ¿Really? ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué no se abre la puerta? La dejé golpear durante otros 30 segundos antes de levantarme, coger las llaves nuevas del mostrador y caminar hacia la puerta. Me tomé mi tiempo para abrirla, disfrutando del pequeño respiro entre sus gritos. Cuando por fin abrí la puerta, me encontré con la expresión indignada de Brenda. Tenía el pelo revuelto, las mejillas encendidas y parecía que estaba a punto de arrancarme la cabeza. Detrás de ella, papá estaba rígido e incómodo, con la mirada perdida. Sophie se quedó atrás, cerca del coche, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. ¿Qué has hecho?, gritó Brenda, abriéndose paso a empujones hacia el interior. ¿Por qué has cambiado las cerraduras? Me hice a un lado, dejándola entrar como una furia. Papá la siguió en silencio, con los hombros encorvados para evitar mi mirada. Sophie le seguía los pasos, aferrada a su teléfono como a un salvavidas. Brenda se giró rápidamente hacia mí. Quiero una explicación, ahora mismo. Me crucé de brazos y la miré a la cara sin pestañear. Es bastante simple, dije. Esta es mi casa, ya no vivís aquí. Se le cayó la mandíbula como si la hubiera golpeado. ¿Tu casa? Sí, mi casa. La casa que compró mi madre, la casa que me dejó, la que habéis estado ocupando bajo una mentira durante los últimos 4 años. Por un segundo, la habitación se quedó en silencio. Brenda miró a papá, con la cara llena de confusión y una rabia creciente. ¿De qué está hablando? Papá no respondió, simplemente se quedó allí de pie, paralizado. Me volví hacia él, con tono severo. Díselo, papá, dile la verdad. Brenda se giró para mirarlo. ¿Qué verdad? ¿Qué está diciendo? Papá susurró algo que no pude entender, con la voz tan baja que supuse que se estaba ahogando en su propia vergüenza. Habla más alto, exigió Brenda. ¿De qué está hablando, Mark? Papá finalmente levantó la vista, con la cara pálida. Es verdad, dijo, con voz temblorosa. La casa no es mía, nunca lo fue. Laura la compró antes de que nos casáramos. Se la dejó a Riley en su testamento. Brenda lo miró fijamente durante un segundo, parpadeando como si no pudiera asimilar lo que estaba diciendo. Su cara se puso de un rojo intenso. Me has mentido. Papá se encogió como si le hubiera golpeado. No quise. Me dijiste que esta casa era tuya, exclamó. Dijiste que dejaste que Riley se quedara aquí por pura bondad. ¿Tienes idea de lo estúpida que me haces quedar? Su voz era tan alta que estaba segura de que los vecinos podían oírla, pero no me importó. Que gritara, que tuviera su rabieta. Había pasado semanas sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Podía soportar un poco de realidad. Brenda volvió a mirarme, con los ojos llameantes. Mocosa desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. La interrumpí. ¿Todo lo que habéis hecho por mí? ¿Cómo qué? ¿Intentar borrar a mi madre de esta casa, llamarme gorrona, planear echarme? Eso no es ayudar. Brenda abrió la boca para discutir, pero yo no había terminado. Vuestras cosas están en el garaje, cogedlas y marchaos. Sophie finalmente habló. Mamá, vámonos. Su voz era apagada y, por primera vez, noté algo más que rabia en ella, tal vez incomodidad.
Me miró durante medio segundo antes de apartar la vista. Brenda la ignoró. No nos vamos, gruñó. Esta también es nuestra casa. No, no lo es, respondí, con voz firme. Es mía. Y quiero que os vayáis. Papá finalmente dio un paso al frente, como si quisiera resolverlo todo con una sola frase. Riley, por favor, pidió, con voz temblorosa. No tenemos a dónde ir ahora mismo. Danos un par de semanas. Levanté la mano. No, su rostro se desmoronó. Por favor, cariño, sé que la he cagado, pero somos familia. La familia no se trata así, respondí. Dejaste que esto ocurriera. Dejaste que Brenda pensara que esta era su casa. Dejaste que me tratara como basura. Y te quedaste ahí sin decir nada. Papá no tenía nada que decir al respecto. Simplemente miró al suelo, como un niño reprendido. Brenda, por otro lado, no estaba dispuesta a rendirse. Eres una niña egoísta, gruñó. Te crees tan superior por esta casa, ni siquiera la tendrías si no fuera por tu padre. Me reí con amargura. Mi padre no tuvo nada que ver con esta casa. Mamá la compró con su propio dinero antes de que tú o él formaran parte del panorama. Se aseguró de que fuera mía porque sabía que no podía contar con él. Eso la silenció. Me volví de nuevo hacia papá. Podéis coger vuestras cosas e iros. He terminado con esto. Durante un minuto, nadie se movió. Brenda me miró como si quisiera abalanzarse sobre mí. Pero papá finalmente asintió, con los hombros caídos. Bien, murmuró. Tardaron casi una hora en meter sus pertenencias en el coche. Brenda no paró. Murmuró entre dientes todo el tiempo, insultándome y gritando sobre lo desagradecida que era. Papá parecía vacío. Sophie permaneció en silencio, ayudando a cargar cosas sin decir nada. Cuando terminaron, papá llamó a la puerta una última vez. No la abrí. La voz de Brenda todavía se oía débilmente a través del cristal mientras se alejaban. La casa volvió a quedarse en silencio. Por primera vez en años, sentí que me pertenecía. Como si le perteneciera a mamá. Me senté en el sofá y exhalé un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Se habían ido. Por fin, han pasado 2 meses desde ese día. Papá sigue llamando desde varios números, pero no contesto. Algunas relaciones no se pueden arreglar, y sinceramente, no quiero hacerlo. Ahora mismo estoy concentrada en mí misma. Mi trabajo es genial. He hecho amigos en el trabajo y poco a poco me estoy recuperando de todo esto. He plantado nuevas rosas en el jardín de mamá que a ella le habrían encantado, y estoy en paz. Para cualquiera que esté lidiando con una familia tóxica, a veces hay que dejar ir. No le debes tu paz a nadie, especialmente a aquellos que se aprovechan de ti. Mamá se aseguró de que yo siempre tuviera un hogar.